Bueno, acá me preguntan, hola Esteban, gracias por lo que haces por nosotros. No, de nada. Me dicen QQQ o SPI. Bueno, es una buena pregunta. Básicamente lo que está preguntando es ¿qué conviene invertir en el Nasdaq o en el SP500? Hice un video explicándolo este tema, pero lo hice hace bastante tiempo, no me acuerdo hace cuándo lo hice, hace cuánto, pero creo que hace un año o más. Básicamente, a ver, hay mucha gente que se pone a comparar, por ejemplo, retornos históricos y esas cosas y llega a la conclusión de que el Nasdaq rinde más que el SP500. Y a ver, sí, es verdad, en el pasado el Nasdaq ha rendido más que el SP500, ha tenido mejores retornos, sí, es totalmente cierto. Pero también ha tenido mayor riesgo y también hay que tener en cuenta que retornos pasados no garantizan retornos futuros. Y esto es muy importante porque todo el mundo lo dice, todo el mundo escucha esta frase de que retornos pasados no garantizan retornos futuros, pero nadie realmente se la cree. Porque si alguien, digamos, la incorporara esta frase, ni siquiera miraría los retornos pasados. Porque, seamos sinceros, ¿para qué te sirve mirar los retornos pasados de una inversión? Si nosotros no podemos viajar en una máquina del tiempo, no podemos meternos en un DeLorean, volver a 1985 e invertir en el SP500 y volver ahora y tener ese dinero. No, no se puede. Lo que nosotros tenemos que ver es el rendimiento esperado futuro y compararlo con el riesgo que tiene esa inversión. Porque como les digo, el rendimiento pasado es totalmente irrelevante. Lo que importa es el rendimiento esperado a futuro y el riesgo que puede conllevar esa inversión. Entonces, dicho esto, yo considero personalmente que es una mejor inversión el SP500 que el Nasdaq. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque tiene mayor diversificación. O sea, el SP500 tiene diversificación dentro de muchas empresas de muchos sectores de los Estados Unidos. El Nasdaq no. El Nasdaq tiene solo acciones de empresas tecnológicas. Entonces esto no está tan bueno, no es tan interesante porque solo tiene empresas tecnológicas dentro de su portafolio. Llega a pasar algo con las empresas tecnológicas, llega a haber una burbuja o algo y nuestro rendimiento, bueno, puede bajar muchísimo. Entonces eso es algo a tener en cuenta. Y es algo que ya ha pasado, ya han ocurrido incontables burbujas a lo largo de la historia. 2008, la crisis de las .com, bueno, y yendo más para atrás, muchas más. Pero lo importante siempre es este concepto de que cuanto más diversificado, en mi opinión, mejor. Y es más, te doy un tip extra. El SP500 solo tampoco alcanza. Lo ideal también es invertir diversificadamente y mundialmente. O sea, no tener solo el SP500 que tiene acciones en Estados Unidos, sino que tener también otros índices en nuestro portafolio, como por ejemplo índices de mercados desarrollados, índices de mercados emergentes, inclusive tener también acciones pequeñas de los Estados Unidos, porque el SP500 tiene solo empresas grandes, solo tiene 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos, pero en Estados Unidos cotizan más de 5.000 empresas, entonces estamos teniendo solo 500 de las 5.000 posibles, o sea, estamos teniendo solo un 10% de las empresas que podríamos tener en Estados Unidos. Entonces también es importante diversificar y tener empresas pequeñas y empresas grandes de Estados Unidos, o sea, comprar un índice mejor que el SP500, que hay índices más diversificados que invierten en empresas pequeñas de Estados Unidos y también en grandes. Y otro tip más para no aburrirlos y otro dato más, que es que, por ejemplo, yendo a un caso muy paradigmático que puede servir y se puede aplicar para otros casos, que es por ejemplo el caso de lo que ocurrió en Japón con la burbuja de las empresas en Japón. En Japón lo que pasó es que durante los años 70 y 80 hubo una gran burbuja de
de todo el mercado financiero de Japón. Y, y lo que es esa burbuja, bueno, terminó explotando a finales de los 80, principios de los 90, y todas las empresas grandes de Japón se fueron al subsuelo y a hoy en día que no recuperan esos niveles muchísimas empresas. Pero ¿qué es lo curioso? Lo curioso es que la burbuja se concentró en empresas grandes. A las empresas pequeñas, desde esa época hasta ahora, les fue muy bien. Entonces, ¿cuál es, digamos, la moraleja de todo esto? Es que la diversificación también es importante entre empresas grandes, medianas y pequeñas. Porque muchas veces, cuando a las empresas grandes les va bien, a las medianas y pequeñas les puede ir bien, pero tal vez no le va tan bien. Pero luego, cuando a las grandes les va mal, tal vez sean las pequeñas y las medianas a las que les va bien. Entonces, por eso también es importante la diversificación en tamaño de las empresas, además de en el sector y además de tener diversificación mundial.